Bienvenidos a este conversatorio para la reconstrucción de Mocoa. Es un espacio ciudadano, un espacio a través de la virtualidad, pero muy ciudadano, muy de participación democrática, invitados todos los actores que tuvieron que ver, que tienen que ver y que tendrán que ver en el proceso de la Mocoa soñada, de la reconstrucción de Mocoa. Bienvenidos todos para que podamos participar muy activamente, que nos podamos observar en unos primeros minutos para la presentación de cada una de sus ponencias, inquietudes de manera general y específica. Les voy a dar las reglas del juego, cada uno de los actores que ha solicitado la palabra y también aquellos que no lo han podido hacer a última hora, pues si ya sobra un poco de tiempo de esos 20 minutos que cada actor tiene para hacer su ponencia, presentación general o específica de los temas sobre la reconstrucción de Mocoa, tendrá 20 minutos y 5 minutos adicionales. Cuando quieran compartir pantalla desde su plataforma, le dan a activar pantalla en el recuadro en la parte derecha inferior hacia abajo de su pantalla, compartir pantalla, y con Guillermo estaremos ofreciéndole la disponibilidad de esa presentación. Al terminar cada presentación también tendrán que cerrar ese link de la presentación de compartir pantalla, lo cierran para que no se pueda bloquear todo el proceso siguiente. Como ustedes saben, ya hay un desarrollo organizado de la reunión con anterioridad de la reunión previa del día de ayer, y sale un orden del día. Acuérdense en utilizar palabras lo más formales posible, no palabras soeces, como dice el diccionario, que a veces nos hemos salido por lo emocional en las expresiones de los minutos de avalancha que nos han dado los anteriores actores en algunos espacios de participación sin tenerlo muy en cuenta. Entonces les voy a leer a las 8:30 presentación del conversatorio. Ramona Praes, soy el coordinador de la Veeduría Ciudadana para la Reconstrucción de Mocoa. Es una veeduría general, como les haré conocer en mi debido tiempo, y de esta surgieron muchas más actores, veedurías ciudadanas, que es lo más importante. A las 8:35, el síntesis del informe de la Unidad Nacional presentado a la Asamblea Departamental por Andrés Cancimans. Entonces, vamos a darle la palabra, no sé si se me quede algún otro reglamento de juego que vamos a utilizar ahora. Como les digo, cada uno apague sus micrófonos también, y en el momento de su participación lo podrá encender el micrófono para que puedan hacer uso de sus minutos muy especiales en el conversatorio. Sean todos bienvenidos. Ya va ingresando el doctor Sebastián Recalde de la Superservicios, Julio César, Víctor Pérez. Tengo por ahí otras plataformas abiertas, pero no me señala los nombres. Está Felipe Arteaga, Rubén Darío González, Andrés Cancimance, y también ingresarán otras personas en el transcurso del tiempo que va sucediendo. Le vamos a conceder, sin ir a perder, ya 33 minuticos, pero tendrá sus 20 minutos. Ingresa en su presentación el doctor Andrés Cancimance sobre el tema síntesis del informe de Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo presentado a la Asamblea Departamental. Doctor Andrés, bienvenido. Tiene usted los 20 minutos iniciales. Vamos a tomar tiempo cuando a la cuenta de... Listo, doctor. Buenos días. Bueno, muy buenos días para quienes están acompañando este conversatorio a través de esa plataforma, para quienes ya estén conectados a través de YouTube. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación a todos los organizadores. Esos primeros minutos no creo que tome los 20, porque la idea es presentar lo más sucinto posible unos datos que en días pasados la Unidad de Gestión del Riesgo nos compartió a los diputados y a las diputadas en relación al tema de la reconstrucción de avalancha, de la reconstrucción de Mocoa, perdón. Entonces, Guillermo, no sé si me facilita compartir pantalla para
mostrarles un archivo que tengo. Adelante, Andrés. Comparte Listo. pantalla. Estos datos son lo que yo logré reconstruir con base en el conversatorio que se tuvo en la Asamblea Departamental. Es decir, son cifras oficiales a junio de 2020 sobre el tema de la reconstrucción de Mocoa. Lo primero es plantear que existen al menos como 10 grandes proyectos de la reconstrucción de Mocoa. Y cada proyecto, por supuesto, tiene unas acciones, diría yo, y esas acciones tienen unos presupuestos. Entonces, yo lo que quiero mostrarles en esta tabla resumida es el nombre del proyecto, las acciones, el contratista, el valor total, el origen del recurso y el porcentaje de avance. ¿Por qué? Porque esto fue lo que nos mostraron a grandes rasgos los de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres a los diputados y a quienes se conectaron. Entonces, fíjese que hay un primer proyecto que se denomina Obras de Mitigación en la Cuenca Alta. Los estudios y diseños estuvieron a cargo de Corpo Amazonía y la interventoría estuvo a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los estudios y diseños costaron 1.589.431 y la interventoría 111 millones de pesos para un total de 714.000 pesos. El origen del recurso proviene, según información de ellos, de la misma unidad nacional y a la fecha hay un 40% de avance en estos estudios y diseños de las obras de mitigación. Fíjese que aquí todavía no estamos hablando de que ya se haya construido una obra como tal, ¿no? Apenas está en una fase de estudio y diseño según esta información. El segundo proyecto es el Muro Barrio Modelo. La obra está a cargo de la alcaldía y la interventoría a cargo de la misma unidad de gestión. Es una obra que el muro está, digamos, ese proyecto valorado en 3.793 millones de pesos. La fuente de origen de este recurso es el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y de la misma alcaldía. Y señalan que hay un avance del 30%. También aquí estamos frente a una obra y a una interventoría, que son los dos rubros que están manejando, ¿no? Entonces, ese es el segundo proyecto, el muro del barrio Modelo. Luego viene la plaza de mercado, también estudios y diseños y obras complementarias. Estudios y diseños ya está al 100% según el informe, y las obras complementarias el 60%. Tanto los estudios y diseños como la interventoría está a cargo de la misma unidad de gestión, y el valor que nos presentaron de esta obra son 1.687 millones de pesos. La fuente de financiación es Prosperidad Social. Luego viene el Megacolegio Ciudad Mocoa. La obra y la interventoría también está a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Es un proyecto, la obra está valorada en 8.500 millones y la interventoría en 594 millones, casi 600 millones de pesos, para un total de estos dos rubros de 9.000 millones de pesos. Sin embargo, y aquí hay un primer asterisco, ellos plantearon que este proyecto aún falta por conseguirle recursos, porque el valor total del megacolegio es aproximadamente de 14.000 millones de pesos. La financiación viene de regalías y de la unidad de gestión del riesgo. En términos de la obra, plantean que hay un avance del 13%, y en términos de estudios y diseños dicen que ya está el 100% hecho. Luego viene la pavimentación de vías. Aquí no nos mostraron, digamos, específicamente cuáles fueron las vías pavimentadas, porque fíjense que este es un proyecto que está al 100% ya. Lo que nos mostraron son unas acciones que se hizo controles derivadas de esta pavimentación, que fue el control y seguimiento, el suministro de materiales, el suministro de combustibles, el suministro de repuestos. Todo esto por 5.232 millones,
todo es operado por la Unidad de Gestión del Riesgo, el rubro viene del Fondo Nacional. Entonces, fíjense que aquí no tenemos información sobre cuántas vías han sido pavimentadas, cuáles, sino que nos pusieron un desagregado de otros ítems derivados. Tampoco sabemos, o al menos en el informe que nos mostraron, a cuánto equivale solo la pavimentación de vías, porque estos elementos que yo les estoy contando en este momento no son derivados, no son la obra como tal. El siguiente proyecto es el sistema de alertas tempranas, que aquí también nos mostraron un rubro muy general, no nos mostraron cosas específicas, pero lo que ellos dicen, tampoco el porcentaje de avances, supongo que está en el 100%, pero ellos dijeron que en este sistema de alertas lo que han hecho es 16 estaciones hidroeléctricas, 7 estaciones meteorológicas, 3 estaciones pluviométricas, 16 estaciones sonoras, una estación central, sistema de videocámaras, red de comunicaciones, no hay rubros específicos, solo nos dan un valor global. El centro penitenciario, que es otra obra proyectada para el tema de la reconstrucción de Mocoa, es una obra que equivale a 120.000 millones de pesos. Lo que nos mostraron fue que ya está la plata del predio, que son 700 millones de pesos, que es puesto por la Unidad de Gestión del Riesgo, y los 119.300 millones restantes a cargo del fondo de la USPED. No hay mayor información, lo que están diciendo es que están en proceso de negociar el tema del predio, esperando los avalúos de Agustín Codazzi, etcétera, etcétera. El siguiente proyecto son vivienda, todo lo relacionado con el ítem vivienda. Aquí ellos nos mostraron estas acciones específicas. Nos dicen que han brindado 16.241 subsidios de arrendamiento. No nos dan el valor de cada subsidio. Solo nos dicen que esos subsidios a la fecha costaron 12.000 millones de pesos. Aquí está el valor exacto. Luego también plantean que han entregado kits de alimentos y también en medio de la pandemia, 28.396 kits. No hay información de cuánto valen esos kits, entonces por eso tampoco lo señalo. Luego hablan de las 909 viviendas urbanas de los Sauces 2. Aquí ellos refirieron 3 contratos, 2 con el consorcio Mocoa 2019, más superan los 25.000 millones de pesos, y un tercer contrato de interventoría con HMB Ingenieros Limitados por 4.702 millones de pesos. Si sumamos estos valores, pues las 909 viviendas estarían dando un valor de 58.340 millones, 49 millones, y lo único en términos de porcentaje de avance que nos mostraron es un anticipo, es un avance financiero del 19,31% a este contrato, es decir, no hay nada de avances en términos de obras específicas. También hay información sobre Sauces 1, pero como no habían presupuestos, yo no lo puse en esta tabla, porque lo que a mí me interesa mostrar con la tabla es los presupuestos. Entonces, por eso no está Sauces 1, aunque ellos lo mostraron, pero no refirieron presupuestos como tal. Aquí en este proyecto de las 909 viviendas hay una información con asteriscos que yo puse, y es que los aportes mencionados a este proyecto vienen de Fonvivienda, un aproximado de 71.351 millones, y del Fondo Nacional 1.400 y 4.702 millones de pesos. Es decir, que para el tema de estas viviendas, Sauces 2, existiría un presupuesto de 77.509 millones de pesos, según los aportes mencionados. Entonces, fíjense que aquí los 58.000 pues son inferiores a los 77.000 millones que refieren en aportes. Luego vienen las 87 viviendas de los damnificados del 12 de agosto. No hay información de quiénes son los contratistas, ni tampoco del porcentaje de avance. Solo plantean que esas 87 viviendas estarían alrededor costando 5.763 millones. Estudios y diseños de 251 viviendas rurales de veredas Las Planadas con 578 millones.
y la interventoría viviendas rurales, las planadas, con 119 millones. Estos dos rubros pues nos darían el total de 697 millones. A ver, yo puse un asterisco. Bueno, ellos plantean que para este proyecto de los 251 viviendas rurales de las planadas, existe un convenio contratado por valor de 18.175 millones de pesos para este. Aquí solo hay referido el valor de 578 millones, pero el convenio cuesta 18.000 millones de pesos. Finalmente, plantean que hay vivienda rural sitio propio por el valor de 2.193 millones. Sobre esto, sobre vivienda, digamos que es un tema de los más neurálgicos. No hay porcentajes de avance en el informe. Yo estoy hablando de un informe, no estoy hablando de nada distinto a eso. Pero no hay porcentaje de avance, no hay información sobre cuáles son los contratistas de cada proyecto y tampoco plantearon de alguna manera cuáles son las fuentes de ingreso. Estos son. Luego hay dos proyectos adicionales, que es el PBOT, lo mencionan, pero no plantean ni qué acciones se han adelantado, ni qué valores, y también esto que está aquí, fue que el gato me dañó, pero es comunidades indígenas. Tampoco plantean valores ni porcentajes de avance, ahí solo hablan de haber apoyado, de que apoyaron el tema de consultas con la comunidad inga sobre el acueducto de Mocoa, por ejemplo, pero nada de información específica sobre el asunto. Entonces, en estas acciones, si sumamos los presupuestos que yo les acabo de mencionar, estaríamos hablando de 223.193.625.169 pesos. Esa es la cifra de los valores que ellos reportaron, 223.000, que cuestan estas obras y que de alguna manera están ya financiadas. Digamos que ya hay una idea de recurso, que hay una idea de aporte, ¿no? A excepción de el megacolegio que están en proceso de búsqueda y de obras que aún no han empezado, como el tema del centro penitenciario. Eso es un poco a grandes rasgos lo que nos plantean. A mí me llama muchísimo la atención, y esto es un comentario para la reflexión, para el debate, es que muchos de los contratos, la mayoría de los contratos de interventoría son hechos directamente en la unidad y pues superan los 100 millones de pesos, así que la unidad de gestión del riesgo tiene un gran porcentaje de dinero para cosas de interventoría en función de la reconstrucción de Mocoa, ¿no? Yo aquí resalté un par de ellos, donde la información la brindaron de manera desagregada, porque no toda la información que presentaron nos plantea claramente quiénes son los contratistas, cuáles son los valores, cuál es el porcentaje de avance, que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos el informe que nos presentaron a la Asamblea Departamental de Putumayo en días pasados. Entonces, esa era un poco mi participación en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Por favor, sale de tu pantalla para poder compartir la otra. A ver, espéreme aquí. En opciones, supongo. Abajo. Ya. Exacto. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla? Por favor, me confirmen. Sí, señor. Bueno, muy buenos días a todos. Recuerden que esta plataforma, como muchas otras, tiene la oportunidad de hacer preguntas por el chat, además de, por supuesto, vía directa por el micrófono, pero en el chat está pendiente Felipe Arteaga. También estamos haciendo un ensayo de salir por YouTube. Hay un enlace, aunque me dicen que hay problemas con sonido, pero bueno, esperemos que todo nos funcione
de la mejor manera. En esta oportunidad voy a presentar aquí unas reflexiones en relación con este desastre que ocurrió allá en Mocoa. Lo presento como las lecciones de un desastre, estudio de caso Mocoa en 2017 para este conversatorio. La mayoría de todo esto ya es conocido porque fue producto de la creación y aporte colectivo. Es quizá una visión utópica y yo empezaré primero pidiendo un minuto de silencio, de reflexión, porque siempre que hago esta presentación la dedico con el corazón a todas las víctimas de este desastre. Hay que recordar que primero este fue un desastre donde se cobró, por lo menos de manera oficial, se habla alrededor de 400 personas, pero para mí hubo mucho más. Entonces, un minuto de silencio de reflexión por las víctimas. Gracias. Bueno, yo hago un contexto básico en relación con este desastre, porque este desastre fue prácticamente una tragedia anunciada. Habían antecedentes históricos de esto. De hecho, a comienzos de la década del 60, como lo muestran estas fotografías, y hay pues los testimonios de las personas que había ocurrido ya un evento más o menos de la misma, una magnitud parecida. Aquí ven ustedes, esto es una fotografía de la finca Junín de la familia Guerrero, una vivienda en este sector de allá de la Taruca y unos campesinos. Noten bien que aquí hay una persona que está elegantemente vestida a pesar de la tragedia. Ustedes conocen más o menos dos cosas que son básicas en relación con este desastre. Primero, que el riesgo no es un asunto que lo definen los geólogos o los técnicos o los ingenieros, sino que en realidad el riesgo se construye de manera social, es una construcción social y que por supuesto la magnitud de ese desastre como consecuencia de ese riesgo tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad y el hecho en efecto de que sea cual sea la amenaza. Para este caso, según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, este viene a ser en lo más reciente el segundo evento más grande. Se reconoce que murieron 335 personas, hay 53 desaparecidas y dieron un dato de 398 personas. Como dije al principio, yo tengo el convencimiento de que fueron muchas más, pero bueno, estos son los datos oficiales que ellos presentaron en relación con este evento. Esta utopía de esta reflexión plantea desde el principio, desde abril, que hay dos visiones aquí diferentes sobre el desastre. Una es la percepción institucional y otra es la percepción local. Como ya conocen y ahora compartiré nuevamente de manera resumida las reflexiones sobre las dos visiones. En general, la percepción institucional tiene maniatado, por un lado, por condiciones de la misma normatividad, pero por otro, porque existe la tendencia a que todos los desastres se convierten en un negocio.
los instrumentalizan. De hecho, mire que acabó de hacer la presentación Andrés Cancimase, donde dice que la Unidad Nacional maneja más de 100.000 millones en solo la interventoría, hasta dónde va. La percepción institucional del desastre en términos de lo que tiene que ver con la política nacional de gestión de riesgos de desastres, ustedes conocen que hay 3 componentes claves: el conocimiento, la reducción de los riesgos y, en este caso, por supuesto, el manejo del desastre. En MOCOA, la fase de respuesta, que por supuesto también en el manejo del desastre hay 3 fases claves: la fase de respuesta, la fase de estabilización y la fase ya de rehabilitación. Esa fase de respuesta, en el caso de MOCOA, fueron de 18 días. Yo aquí, además de reconocer primero la gran movilidad social que hubo a través de las redes sociales, que atrajo una respuesta generalizada de innumerables personas, y que creo que inclusive desde MOCOA todavía se está en mora de hacer un agradecimiento formal a toda la solidaridad del país y desde el nivel internacional que hicieron. Sin embargo, no puedo desconocer que también se presentaron arbitrariedades en los albergues y que en la fase de estabilización fue notoria una improvisación en las intervenciones administrativas y que se causaron irreversibles daños ambientales. Esta percepción institucional es más evidente de su precariedad en la siguiente etapa, que fue la clave y es la clave en este tipo de desastres, que es en la fase de recuperación, porque es aquí donde se presentan todas las arbitrariedades y todos los líos. Solamente basta pensar de que esta fase de recuperación, cuando inició, ustedes recordarán que la primera pelea que se dio fue porque solamente se quería aceptar, actuar o intervenir en las zonas de afectación. Se desconocía lo demás. Entonces, ha tenido por lo menos estas 4 versiones del plan de acción específico. El primero, que habló de un plan estratégico para la reconstrucción, que fue aproximadamente en abril de 2017, y allí participó el Ministerio de Defensa, el Departamento Nacional de Planeación y, por supuesto, la Unidad Nacional. Entonces, ahí hablaban sobre todo de la plata que se había recibido de las donaciones. Y ellos desde ese momento empezaron a hablar de que tenían 6 líneas de trabajo: ordenamiento territorial, infraestructura social, conectividad, desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo institucional. La inversión estimada en ese momento era de 434.000 millones. Después apareció el documento COMPES. El documento COMPES no solo amplió, porque al principio ustedes miraron que solo se hablaba de 2 años, es decir, el periodo de gobierno del presidente Santos, sino que ampliaron con base en la gestión que tuvieron algunos políticos, como Orlando Guerra, para la formulación de ese COMPES 3904 de 2017 de octubre. Y aquí se mantuvieron esas 6 mismas líneas de intervención y la inversión aproximada era de 1.2 billones. La particularidad de ese COMPES era que muchas de las cosas que estaban allí, como ha ocurrido con otras partes de otros componentes de los planes de acción, han sido políticas institucionales o gubernamentales, pero las pusieron allí, las sumaron como porque haga más volumen, pues, de acciones y monto en la inversión. El otro fue ya en este gobierno del señor Duque, y es el plan de acción específico. Y a pesar que en esta primera versión hablaron de que ya no se tendría en cuenta, prácticamente se desconoció lo que se había acordado sobre ese COMPES, y hablaron de una inversión en las mismas 6 líneas que han venido desde abril del 2017, pero la inversión se redujo a 568.000 millones. Y finalmente este otro plan de acción específico, que resulta
del OCAD de diciembre del año 2019 y donde la inversión está restringida ya no a las 6 líneas que había, sino a unas intervenciones particulares que fueron identificadas en ese OCAD, y esa inversión corresponde a una distribución que se hizo desde el nivel nacional de los rendimientos financieros del Sistema General de Regalías por un valor aproximado de 252.000 millones. Es como está en la distribución, pero ahora resulta que el OCAD solo habla de alrededor de 242.000 millones. Esto para mostrarles de que ha habido una improvisación en términos de lo que es la percepción alrededor del plan de acción específico. Yo aquí muestro que esa intervención errática y equívoca puede tener algún fundamento en asuntos de carácter jurídico, porque desde el principio se conoció que había nulidad parcial en la declaración del desastre municipal porque sencillamente la competencia de acuerdo con la ley 1523 de 2012 le correspondía o le corresponde por autonomía y por procesos de descentralización y como existe también una jurisprudencia constitucional a la alcaldía. Si es un desastre del nivel municipal, le corresponde a los municipios. Si es regional, a las gobernaciones. Y si es un desastre del nivel nacional, por supuesto, a la unidad nacional. En este caso fue un desastre del nivel municipal y esa competencia le correspondía y le corresponde al municipio. Eso no ocurrió. Por eso hubo una suplantación de la autonomía territorial y ocurrieron todas las arbitrariedades que hasta el momento pues se tiene noticia y siguen ocurriendo, como pues fue evidente en el caso de la expropiación por vía administrativa, y tengo entendido que algo van ganando en esa lucha. El otro asunto en particular sobre estos vacíos normativos es que acá, en el caso de Mocoa, por la magnitud, este es un evento que podría considerarse como un tipo de desplazamiento forzado por cambio climático. Y justo para este tipo de eventos solo existe en Colombia unos protocolos para manejo del caso de desplazamiento forzado por violencia, pero no por el cambio climático. Eso es otra tarea que existe desde lo regulatorio. Pero lo más grave es en relación con el plan de acción específico. ¿Por qué el plan de acción específico en la ley 1523 prácticamente restringe el horizonte de acción o de planificación a 3 años? Y en el caso de Mocoa es absurdo, como en el caso de otros desastres de la magnitud, como en el caso de Gramalote, que ustedes conocerán, ya lleva más de 10 años en eso, y todavía no han resuelto completamente ese problema. Entonces, igual en el caso de Mocoa, desde lo poco que conozco, creería que se necesitarían por lo menos unos 20 o 30 años para volver a tener normalidad. Lo peor de todo este asunto es que hay unas pedagogías perniciosas en el caso de este desastre de Mocoa, porque se cree todavía que aquí en el caso del desastre todo consiste en una acción humanitaria y por el contrario, la atención a las víctimas es una obligación del Estado. Entonces, es necesario tener muy claro esto, que la atención en el caso de desastres es una obligación del Estado y no solo una acción humanitaria. Y aquí se formalizó, digamos, un nuevo hecho para darle pie a ese asistencialismo, y con la manera como se manejó, incluso se buscó hasta la fragmentación social, creando unas peleas inoficiosas entre juntas de acción comunal y otros segmentos de la comunidad. En términos generales, la gestión del riesgo tuvo una baja efectividad. Aún hoy todavía no existe claridad en términos del conocimiento del riesgo. Los estudios son todavía parciales, como seguramente cuando se aborde ahora más tarde sobre lo de ordenamiento territorial,
seguramente se hablará un poco más sobre eso. Y se generaron unos daños ambientales por alteración en la dinámica fluvial, que eso fue denunciado en su momento. Todas esas obras que hicieron con máquina amarilla, que aún para algunos ingenieros todavía tienen duda sobre los graves problemas de lo que significa hacer un encauzamiento lineal, modificando las dinámicas normales de las curvas, meandros y descansos que tienen para manejo de la fuerza potencial de la dinámica de un río. Y finalmente, como digamos ya la gente conoce, se hicieron intervenciones sin planificación de largo plazo e inclusive con escasa articulación institucional. Lo que hizo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo fue de manera arbitraria imponerse y desconocer a las autoridades. Recuerdo yo cómo solo el señor alcalde, el señor gobernador y el mismo director de Coproamazonia eran invitados de piedra a esos eventos donde llegaban a hacer su presentación y su baño de popularidad del señor presidente y todos los funcionarios del nivel nacional. Por eso considero que, en síntesis, esa percepción sobre la actuación institucional en este desastre fue precaria. Se ha instrumentalizado ese desastre porque finalmente esto se convirtió en un negocio para beneficio de unos cuantos particulares que ahora están disfrutando de las mieles de los contratos. Se invisibilizó la participación ciudadana y fue prácticamente escaso o nulo o se ignoró el control social de la gestión institucional. Seguramente ahora Ramón presentará eso con mejor detalle. Entonces, vuelvo e insisto, esa es en general, por una parte, la visión desde la percepción institucional, pero en cambio, desde lo local intentamos y aún continuamos en esta idea utópica de construir una comunidad resiliente, una comunidad que tenga la capacidad para poder enfrentar con autonomía las adversidades que se presenten, no solo en gestión del riesgo de desastres, sino en la vida normal, de la cotidianidad. Nosotros, esta propuesta se hizo con base en unos criterios y una revisión de algunas políticas, tanto de gestión del riesgo de desastre a nivel nacional y otras orientaciones al nivel global, como el marco de Sendai y otras más, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuesta por Naciones Unidas, y tomamos en cuenta estos 4 criterios: el de sostenibilidad, el de resiliencia, adaptación al cambio climático y, por supuesto, participación ciudadana, porque así lo exige la misma Constitución Nacional. La comunidad tiene derecho a participar en las decisiones que lo afecten. Por supuesto, nosotros planteamos aquí con claridad unos objetivos. En el objetivo general, el propósito es reconstruir un hábitat seguro y sostenible, garantizando una vida digna, mediante el ejercicio pleno de los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales, y unos objetivos específicos. No es una improvisación como lo hizo con las 6 líneas y a 2 años, sino de largo plazo. Es decir, hay que garantizar un hábitat seguro para la comunidad. Hay que reconfigurar el tejido social para una comunidad resiliente y hay que promover el bienestar con un enfoque inclusivo y bajo criterios de sostenibilidad. Y por supuesto, hay que fortalecer la gobernanza y las capacidades locales. Eso es lo que debería generar un desastre en cualquier lugar del mundo. Nosotros lo sintetizamos en estas 6 líneas estratégicas de intervención: tejido social, ordenación territorial, ciudadanía resiliente, educación y cultura, emprendimiento para el bienestar y sostenibilidad ambiental, con base, como digo, en estos 4 criterios centrales que aparecen en este dibujo. Entonces, cada componente tiene unas líneas identificadas de intervención. Por ejemplo, en el caso de la reconfiguración del tejido social, porque debe entenderse que un desastre no es solamente
como lo he escuchado de manera acertada en algunas reflexiones, que se trata de construir muros y de que sirva para solamente un grupo de personas que tienen que ver con la construcción, sino que aquí lo que se trata es de recomponer a la gente. Y aquí la gente tiene una composición que es nuestra realidad, donde hay unos pueblos indígenas, donde hay unas comunidades afromocoenses, donde existe una organización de un movimiento comunal y donde obligatoriamente hay necesidad de adelantar una gestión en salud mental y apoyo psicosocial por la magnitud de lo que fue el desastre. Y además que es necesario mantener una permanente observación sobre lo que está ocurriendo. Entonces, por eso se requiere hacer la implementación de un observatorio social y ambiental. El otro componente sobre ordenación territorial no es sobre la formulación, porque eso finalmente ya existía y existe una inversión sobre eso, sino la preocupación sobre cómo se implementarán los componentes básicos en términos de la ordenación territorial. El diseño y la implementación del plan maestro de acueducto, el de alcantarillado, el plan maestro de vial y de movilidad, cómo se manejarán el tratamiento de aguas residuales, los equipamientos colectivos, los equipamientos en salud, lo que sucede con la subestación de energía eléctrica y que ojalá esto permita también la necesidad que siempre es una necesidad sentida del banco de tierras. En este otro componente sobre seguridad y resiliencia es más pegado a lo que tiene que ver con la política nacional de gestión del riesgo de desastre, con los componentes que son básicos aquí, que para poder reducir el riesgo se necesita conocerlo. La reducción del riesgo se hace con intervenciones estructurales y no estructurales y por supuesto fortalecer lo que es el manejo del desastre. Nosotros en esa época, y por supuesto existe todo un detalle desarrollado sobre qué es lo que convendría tanto en intervenciones estructurales y no estructurales. El otro componente que es necesario es sobre educación y cultura, que debe ser para un cambio cualitativo, mejorando la calidad de la educación, mejorando la infraestructura que se necesita para eso, buscando unos incentivos para la formación en educación superior y buscando también aquí adelantar unas acciones que tengan que ver sobre la memoria colectiva del dolor para aprender sobre lo que no se debe hacer en relación con ese desastre, porque eso fue demasiado traumático y existe muy pocos documentos que den fe de esto y es necesario que nosotros hagamos un proceso de conservación de esa memoria para que hagamos catarsis y podamos recuperar todo ese tiempo y todo lo que se perdió en el desastre. Y finalmente tener una parte que es básica en términos de la cultura y es promover una cultura de la ética por la vida frente a todas las situaciones de violencia. Y es otro componente sustantivo que es el emprendimiento para el bienestar, con base ya en actividades que son más del tipo económico, fortalecer las cadenas productivas, adelantar agricultura sostenible adaptada al clima, fortalecer agroforestería sostenible, otras acciones que ya se vienen adelantando sobre piscicultura y especies menores, igual también sobre lo de turismo, y añadí aquí una opción que no se ha considerado, pero que debería considerarse sobre procesamiento de productos naturales. El otro componente finalmente es sobre sostenibilidad ambiental, porque todas las cosas necesitan que tengan un sustento natural. Y ese sustento natural empieza por una gestión sostenible del agua, por la vida y para la vida, con base en la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y adelantar unos estudios básicos sobre dinámica evolutiva en las cuencas hidrográficas. No sé si ustedes conocen, pero tanto la cuenca del río Mulato como la cuenca de Taruca-Sangoyaco tienen unas formaciones que tienen aproximadamente 500 millones de años. Y allí hay todo un conocimiento que está en
en los ecosistemas y que es necesario conocer para poder saber cómo aprovechar mejor esa sustentación natural que tenemos. Y por supuesto, estas otras dos acciones que son interesantes en términos de fortalecer el sistema de áreas protegidas e implementar la estrategia de Red Más. Y identificamos también unas estrategias para implementación de eso, constituyendo una agencia que va más allá, porque al fin y al cabo, si esto se piensa que las acciones van a ser para 20 años, no puede ser el tema de un plan de gobierno, de una administración que va por 4 años, sino que tiene que pensarse en una agencia que tiene que superar por encima de todas estas circunstancias particulares de los gobiernos o de las administraciones gubernamentales y que podría probablemente aprovecharse una gestión con base en los rendimientos financieros del sistema general de regalías, que todas las acciones o las intervenciones que se deban hacer de tipo estructural y no estructural se hagan de manera concertada y priorizada y no ocurra lo que en este momento es un problema con ese OCAT y que es un motivo de lo que estamos haciendo en este momento. Inclusive me atrevo a proponer que algunas de las obras civiles en muros se pueden adelantar por autogestión comunitaria y con mingas. Solo como conocen, yo viví algunos años, casi la mitad de mi vida, en el barrio 17 de Julio y conozco cómo de niño me tocó acompañar en la construcción de ese muro. Y en esa época no había todos los ingenieros que hay hoy. Y les he dicho con desafío a algunos de los conocidos sobre una reflexión. Pregúntense nada más por qué ese muro que corresponde a la casa de don Cornelio Pantoja, allí en el puente del río Mulato, persiste desde tantos años, desde prácticamente el año 72-73, y sin embargo otros que se han construido con tecnología más reciente no, no han soportado los embates de los ríos. Y finalmente que hay otras estrategias que se pueden utilizar para la ejecución mediante contratos plano, contratos llave en mano o asociaciones público-privadas. Entonces planteo aquí unas lecciones básicas de este desastre que, siendo un desastre, un hecho que es complejo, requiere una visión integral y sistemática de largo plazo, que frente a la debilidad que ocurre o digamos a la situación particular de los pequeños municipios, como el caso de Mocoa, se debe fortalecer la capacidad local, la autonomía territorial y la descentralización administrativa, además porque estos son políticas y son orientaciones del nivel constitucional y que por supuesto cuando se van a tomar decisiones es decisiva la participación de la ciudadanía y el control social a la gestión y que este evento que ocurrió, por muy grave que sea, es una oportunidad para reorientar la configuración social de ese riesgo que se creó. Y bueno, finalmente que ese desplazamiento forzado exigiría una nueva reglamentación desde la política nacional. Y propongo unas recomendaciones que frente a lo que ocurrió desde el punto de vista jurídico se adelante una gestión ante el Consejo de Estado para que se ponga en su sitio todo lo que ocurrió de manera inadecuada en términos de actuaciones administrativas y que se busque la posibilidad de ajustar la intervención de la institucionalidad con esta propuesta que hemos hecho desde la comunidad. Por supuesto, teniendo en cuenta la constitución de la agencia Todos por Mocoa como una entidad autónoma y un espacio dinámico donde tiene convergencia tanto la institucionalidad como la comunidad para que sea un ente que lidere ese proceso de reconstrucción y que se lograra ojalá tramitar una reglamentación de la ley 1523 sobre el plan de acción específico y sobre el reasentamiento de desplazamiento forzado por efectos del cambio climático. Finalmente, yo propongo de que aquí la reflexión es que Mocoa pueda superar lo que hablan de lo que se llama como el mito de Sísifo, un señor que va cargando con una pesada piedra y nunca termina de llegar acá
a la cima de esta montaña y antes de llegar siempre sigue rodando. Entonces yo digo que como en el mito de Sísifo, la comunidad de Mocoa debe soportar los riesgos cuesta arriba por la improvisación institucional, que por intereses particulares, codicia y corrupción siempre se le va rodando y la comunidad deberá resistir en su lucha por una vida digna. No se puede ni se debe soportar el atropello por los siglos de los siglos. Y el reto es que ese plan de reconstrucción integral sostenible supere estas dificultades, como lo muestro en este dibujo, donde cada quien habla desde sus propios intereses, con un discurso todo confuso, y que se proponga realmente una concertación para construir entre todos un nuevo Mocoa. Esa es, digamos, la diferencia que existe entre una visión desde lo local que se propone construir una comunidad resiliente y la percepción institucional que lo que ha buscado, lo que ha hecho primero es improvisar y buscar solamente beneficio para unos pocos. Esa es mi presentación, yo les agradezco y seguimos atentos.